Bienvenidos a la lección número 2 del programa de formación en inversión en infancia, también llamado Full Inversión. Nuestra lección número 2 va a tratar el tema de la población infantil en América Latina. Este tema es muy importante desde nuestro punto de vista, porque permite tener una idea más o menos precisa de cómo en América Latina y en casi todos los países está produciéndose un cambio muy importante en la composición de la población infantil. Tiene que ver con la pobreza, tiene que ver con cambios importantes al interior de la situación de los niños, y eso nos va a permitir afinar los planes de incidencia para una mayor y mejor inversión en la infancia. Vamos a tener una mirada desde el conjunto de América Latina, vamos a ver el caso de Perú y les pedimos que analicen qué características tiene la población en sus países. Pero les adelantamos diciendo que las características que se dan en el Perú son semejantes a las que hay en los países de América Latina. Pensamos que en todos. Veamos con detalle el tema. El tema es importante para ver qué políticas públicas vamos a proponer desde el punto de vista de la inversión para la infancia. También para evitar cometer errores muy grandes en las propuestas. Para priorizar a qué grupos vamos a buscar atender y vamos a proponer que los atienda el Estado, y para impulsar cambios en la oferta de servicios públicos que el Estado realiza para los niños, particularmente en temas de educación, salud y protección. Por eso analizamos con detalle cuáles son las características de la población infantil en América Latina. Veamos una mirada general de la situación. ¿Sabías que en América Latina han salido más de 70 millones de personas de la pobreza como resultado de este ciclo de crecimiento desde el año 2000 a la fecha? Sin embargo, todavía quedan 70 millones de niños pobres en América Latina. Y los niños son los pobres entre los pobres. Hay de estos 70 millones, más de 30 que son pobres extremos. Otra característica importante del cambio de la población es que ha cambiado la composición de la población. Hay cada vez menos niños menores de 5 años, porque se ha reducido la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad, y hay cada vez más jóvenes. Y un cambio muy importante que se viene produciendo en todos los países es el aumento de los jóvenes, y particularmente de los que se llaman ninis, los jóvenes que no estudian y no trabajan. Se estima que hay más de 50 millones de jóvenes que no estudian y no trabajan. Una característica general de América Latina es que tenemos lo que se llama el bono demográfico, es decir, que del total de la población, la parte de la población que está en capacidad de producir, de trabajar, es mucho mayor que el resto de la población. Eso, por ejemplo, para el Perú, este bono demográfico, esta característica, se va a mantener hasta el año 2026. Toda esta información que estamos dando se puede encontrar en la CEPAL, especialmente en sus documentos llamados Panorama Económico y Social de América Latina. Hay información con mucho detalle. Demos una mirada general a la región de América Latina, desde el año 90 hasta el 2015. Hay información un poco más actualizada, pero lo que vamos a ver aquí sí nos da una idea. Actualmente en América Latina hay alrededor de 600 millones de habitantes. 175 millones son pobres, es decir, alrededor de 29.2%. Y de estos 175 millones, 75 son pobres, o el 12.4%.
Como se puede ver en esta mirada de largo plazo, la población pobre ha venido reduciéndose en América Latina. Desde el año 2000, que era, 1990, que era 48%, hasta 29%. En términos absolutos, la evolución es un poco diferente. Se incrementó de 204 a 225 y de ahí se ha venido reduciendo hasta el 2014. El 2014 ha crecido la cantidad, ¿no? Hay que hacer notar que en la terminología que utiliza CEPAL, los pobres extremos le llaman indigentes, ¿no? Es una palabra un poco rara, extraña para la mayoría de latinoamericanos. Aquí tenemos otra forma de ver el problema de la pobreza, ¿no? Aquí tenemos una gráfica que compara la situación el año 93, el año 2002 y el año 2013. Lo que ha venido sucediendo es que, si vemos aquí la parte de la población que vive con menos de $4, como se ha venido reduciendo a lo largo del tiempo. Ojo, la mayor cantidad de pobres está en el área rural. Como se puede analizar aquí, ¿no? Hay una definición de los pobres como aquellos que viven con menos de $4 al día, ¿no? Hay que señalar también que la clase media, los que viven la parte de la población que vive entre 4 y $10 ha venido creciendo. Y América Latina tiene una parte importante de clase media, que es aquella que consume, ¿no es cierto? Entremos a nuestro tema, que es la composición de la población de la infancia. Y aquí tenemos unas gráficas para el año 1950, para el año 2015 y una proyección para el año 2025, para el caso de la población peruana. Si tomamos el año 1950, podemos señalar que la composición de la población tiene la forma de pirámide, ¿no? Mientras más pequeños sean los niños, por ejemplo, de 0 a 4 años, el número es mayor y van reduciéndose así sucesivamente hasta que la población de más de 80 años es muy pequeña, ¿no? El año 2015 ya no es una pirámide, se está empezando a parecer a un rombo. Fíjese, por ejemplo, cómo la población de 0 a 4 años es menor en términos absolutos a la de 5 a 9. Se está concentrando la población en el medio de la pirámide, es decir, la población joven está empezando a ser más significativa, hay más jóvenes. Y a futuro, la población adulta empieza a crecer, ¿no es cierto? Y también la población adulta mayor empieza a ser ya significativa. Este cambio que se viene produciendo de ser una pirámide de la composición de la población, especialmente la infantil, hacia un rombo y más adelante un rectángulo, exige y requiere un cambio en las políticas públicas para los niños. Antes el tema o la prioridad de los niños menores de 5 años era un tema clave y fundamental porque incluía una cantidad muy importante de la población. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, esta parte de la población es menor y lo que va surgiendo es una población de jóvenes que demandan servicios, educación secundaria, educación técnica, acceso al trabajo y otras necesidades que tienen los jóvenes, ¿no? Aquí tenemos la información para Perú en términos absolutos. Miren ustedes cómo la población entre 6 y 12 años ha crecido. Es importante, es más importante que la de 0 a 5 y de 13 a 17 también es importante, ¿no? Aquí tenemos la información de detalle para el caso de Perú, para el año 2000, 2005, 2010, 2012, 13 y 15. Y tenemos
el total de la población por estratos, ¿no? De 0 a 4, de 5 a 9 y así sucesivamente para el total, una división entre hombres y mujeres. Igualmente encontramos la misma tendencia, ¿no es cierto? Solo para ver un dato, de 0 a 4 años. El año 2000 había 3 millones de niños de 0 a 4. El año 2015 hay 2.800.000. Se ha venido reduciendo. Tomemos el grupo de 10 a 14, de 2.800.000 a 2.900.000. ¿Cómo ha crecido? No hay mayores diferencias entre hombres. Otro tema importantísimo referido a la población de niños, niñas y adolescentes es lo que nosotros llamamos la pirámide de vulneración de derechos de los niños. ¿En qué consiste? Consiste en estimar el número de niños que hay por cada tema de vulneración de derechos. Aquí nosotros lo que hemos hecho es establecer rangos de 1 a 999 niños, de 1000 a 5000, de 5000 1 a 24.000 y así sucesivamente hasta un rango H de más de 5 millones de niños. En el Perú, el año 2016, se estima que existían 11.073.847 niños. Lo que queremos saber es de este total de niños, niñas y adolescentes, cuántos tienen vulnerados sus derechos por temas. Y nosotros lo podemos ver aquí, en estos rangos. Por ejemplo, en el primer rango de 0 a 999 niños, tenemos los niños soldados, los jóvenes sicarios y las víctimas de tratas. Niños soldados, se estima que hay 145 que son utilizados por los grupos terroristas. Jóvenes sicarios, que es un nuevo fenómeno importantísimo de la violencia, 189, y víctimas de trata, 874. Estos niños son pocos en relación al total de 11 millones, pero tienen muy vulnerados sus derechos. El siguiente rango, de 1000 a 5000, incluye a los niños privados de libertad, lo que se llama también niños en conflicto con la ley, los niños cargadores en los mercados, niños recicladores en los basureros, niños que trabajan en la explotación de oro, especialmente en la zona sur del país, en Madre de Dios, niños que trabajan en el cultivo del arroz, en costa, en selva, y los jóvenes que son utilizados para el transporte de cocaína en las zonas donde hay producción de coca. Y así sucesivamente, ¿no? En el siguiente rango, de 25.000 a 99.000, tenemos los niños sometidos a abuso sexual, niños en situación de calle, niños sometidos a las peores formas de trabajo, niños en explotaciones de la coca, niños que no asisten a escuelas especiales. En el siguiente rango, de 100.000 a 999.999, las madres adolescentes, que en verdad hemos puesto 78.000, pero pensamos que debe ser un poco mayor. Y así sucesivamente, ¿no? En el último rango tenemos los niños que no tienen servicios de electricidad, que son más de 5 millones, casi el 50%, o los niños que no tienen agua en las escuelas, agua y desagüe. Es importante realizar este cálculo, aunque sea en forma aproximada, de cuántos niños son afectados por derechos, ¿no? Y lo que vemos es que hay una pirámide de vulneración de derechos. No es lo mismo plantear políticas públicas para los niños que están en el primer rango que para los niños que están en el último rango. Es decir, se requieren muchísimo más recursos del presupuesto público para mayor cantidad de niños. Por ejemplo, la inversión que se requiere para que todos los niños, niñas y adolescentes tengan
servicios de electricidad o agua potable y desagüe es de varios miles de millones de dólares, ¿no? Parte muy importante del presupuesto público. En cambio, para los niños, donde hay un número pequeño de afectados, a pesar que son muy vulnerados en sus derechos, los montos que se requieren del presupuesto público son pequeños. ¿Cuál es nuestro punto de vista en relación a este tema? Que hay que empezar a priorizar a aquellos niños que tienen mayores niveles de vulnerabilidad en sus derechos. Nosotros planteamos la tesis es que los montos que se requieren de recursos públicos, de presupuesto público para atender a niños que tienen altos niveles de vulnerabilidad son montos razonables, montos que se pueden obtener y se pueden destinar, que no afectan de manera significativa a la disponibilidad de recursos. Les pedimos que realicen este estimado, si en la medida posible mantenerlo actualizado con cifras mucho más exactas. También hemos realizado un estimado de las proporciones que hay. Por ejemplo, por cada niño soldado hay 35.000 que no tienen agua. Es decir, hay una proporción muy importante, muy significativa, ¿no? Esperamos que les sirva este gráfico, esta forma de analizar la población infantil, y les pedimos que lo realicen para su ciudad, para su región o departamento y para su país. En resumen, esta mirada a la población infantil nos permite llegar a 6 conclusiones. La primera es que hay un cambio muy importante en la composición de la población infantil y tenemos que tener en cuenta este dato. Hay un menor número de niños menores de 5 años. La población de niños pequeños se viene reduciendo. Hay un mayor número de jóvenes con el bono demográfico. También se mantiene la pobreza y la pobreza extrema de los niños. Sobre este tema vamos a ver en otra lección con detalle cuál es la situación de pobreza, cuáles son los indicadores y también dar algunas pistas para la propuesta de políticas públicas. Es muy importante tener en cuenta el número de niños vulnerados por derechos con este ejercicio que hemos hecho de la pirámide. Eso nos va a ayudar muchísimo a definir propuestas de políticas públicas en el tema de inversión en infancia. Y la sexta conclusión, que es clara, es que en América Latina no se respetan los derechos de los niños a pesar de una década de crecimiento. Como siempre, amigos, este es un video producido por Equitix, empresa de economía solidaria. Ustedes pueden encontrar este video y otros en nuestro canal de YouTube, y si tienen interés, quieren comunicarse con nosotros, nos pueden escribir al correo jorge.orosa@hotmail.com.